Bienvenidos una vez más al Centro Cristiano Casa Alabanza, en este nuevo tiempo en el cual a través de nuestro canal estamos compartiendo la palabra de Dios a nuestra vida, este alimento para nuestro espíritu. Bienvenidos todos. Es un buen momento, es un buen tiempo para que invites a tus familiares, a tus amigos, les mandes el enlace del canal para que ellos también puedan recibir la palabra de Dios durante este tiempo. Durante la semana hemos estado orando en la invitación que hicimos para este tiempo, para que, como lo dice el apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, que precisamente hoy vamos a iniciar esta serie acerca de lo que el Espíritu Santo nos revela a través de ella, pero precisamente en esta carta el apóstol Pablo expresa su oración, que es la oración que siempre tenemos nosotros presente en nuestro corazón cuando iniciamos, cuando vamos a recibir la palabra de Dios. Precisamente Pablo escribió lo siguiente: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así es de que, teniendo esta oración aquí presente, elevándola a nuestro Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que es precisamente la revelación de la palabra, esta sabiduría que viene de parte de Dios, la que nos lleva precisamente a una renovación en nuestra manera de pensar, un cambio radical en nuestra manera de vivir. Así de que el día de hoy vamos a iniciar esta nueva serie. El domingo pasado veníamos hablando precisamente, cerrando el tema de la justicia, la justificación de Dios, la justicia divina. Y les decía a los que están siguiendo esta serie, que leyeran el libro de Colosenses, porque hablamos del nuevo nacimiento. Les hablé de cómo en el momento en que somos justificados, somos reconciliados ante nuestro Padre Celestial, nacemos de nuevo, las cosas viejas quedan atrás, morimos a esa naturaleza de pecado para vivir a una nueva vida para Cristo. Y precisamente a través de esta carta que escribió el apóstol Pablo, la revelación que él recibió del Espíritu Santo para transmitirnos a nosotros, a la iglesia de Cristo, tenemos los fundamentos en los cuales debemos de permanecer firmes una vez que, sabiendo que somos nuevas criaturas, que hemos nacido de nuevo, tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de actuar y sobre todo ese fundamento que debe estar claro en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para saber lo que representa, lo que significa, lo que Cristo Jesús nos ha dado en el momento en que Él muere en la cruz del Calvario y nosotros le aceptamos como Señor y Salvador. La libertad, la posición, Él nos posiciona y en fin, son muchos estos beneficios maravillosos que recibimos de Él. Así es de que a través de esta carta de los Colosenses vamos a empezar a recibir el día de hoy todos estos principios. Y lo primero que tenemos que recibir, que tener presente, es que sinónimo de nacer de nuevo, lo primero que sucede cuando nosotros nacemos de nuevo es precisamente lo que en el versículo 13 de este primer capítulo de la carta a los Colosenses está establecido. Pero quiero leerles el contexto de la palabra, ¿sí? Al inicio les mencioné el versículo 9, donde está esta petición de que hace el apóstol Pablo para que el Señor nos llene del conocimiento de su voluntad, ¿sí? En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y el versículo 10 dice así: para que andéis, o sea, hay un nuevo proceso para empezar a vivir,
para caminar como es digno del Señor. Y para ello, para poder vivir nosotros como es digno del Señor, es necesaria recibir la sabiduría y el conocimiento de Dios, de su voluntad, porque si no conocemos la voluntad de Dios, ¿cómo vamos a vivir como es digno para Él? Es importante, aquel que no conoce la voluntad de Dios no puede vivir como Dios espera que viva. Una persona puede vivir bajo sus propios criterios. Hay personas que pueden tener principios, pueden tener una buena educación, pueden tener buenos valores, indiscutiblemente, y pueden creer que esa forma de vivir es suficiente para agradar a Dios. Pero una cosa es tener educación, tener principios, tener valores establecidos a través del tiempo por pues la familia, la formación que hayan tenido, pero eso es muy diferente a conocer la voluntad de Dios y saber cómo debemos de vivir de una manera digna para Dios. Así de que bien, el apóstol Pablo nos exhorta, nos insta para que vivamos como es digno de Dios. Y solamente conociendo su voluntad podemos nosotros vivir agradándole, dice la palabra, en todo, agradando a Dios. ¿Cómo agradamos a Dios? Esta es una buena pregunta. Padre, ¿cómo te agrado yo a ti? En mis debilidades, en mis fallas que pueda yo tener, sí, en este proceso de crecimiento constante, pero ¿cómo yo te puedo agradar? ¿Qué puedo hacer yo para agradarte? Algunos, al no tener el conocimiento de la voluntad de Dios en sus vidas, piensan que pueden agradar a Dios haciendo sacrificios. Por ejemplo, aquellos que dicen, bueno, yo voy a dejar de comer tal cosa para agradar a Dios. No, Dios ya no quiere sacrificios. Por eso vimos todo bastante amplio el tema de la justicia divina y de la justificación. El único sacrificio total y perfecto lo llevó Cristo Jesús como el Cordero perfecto, el Cordero de Dios que vino precisamente a redimirnos. Pero algunos todavía creen que a Dios se le puede agradar haciendo sacrificio. No, a Dios no le agradas haciendo sacrificio. A Dios no le agradas sacrificando tu cuerpo. Hay algunas personas que ofrecen lo que llaman penitencias, que inclusive lastiman sus cuerpos, que hacen grandes esfuerzos, grandes caminatas, hacen peregrinaciones para agradar a Dios. A Dios no se le agrada ni con peregrinaciones, ni con sacrificios, ni con nada de eso. Eso no, a Dios no le agrada. Yo no estoy diciendo que pueda desagradarle a Dios algunas cosas que el hombre haga, pero si quieres vivir como es digno de Él, si quieres vivir agradándole en todo, tienes que conocer su voluntad, tienes que tener la revelación, tienes que tener el conocimiento. Por eso es tan importante este tema que estamos exponiendo el día de hoy. Al nacer de nuevo, se abren nuestros ojos espirituales al conocimiento de la palabra, si bien somos como niños recién nacidos. Por eso yo lo mencioné, que era necesario, como el bebé que nace, el niño recién nacido, empezarse a alimentar de la leche materna. Y para nosotros, espiritualmente hablando, ese alimento materno, esa leche materna que no está adulterada, que es el alimento ideal para un bebé, que ningún otro tipo de alimento puede sustituirlo. Es única la leche materna. Bien, pues para nosotros espiritualmente, la leche materna, nuestro alimento necesario y el único ideal que no está contaminado, es la palabra de Dios. Es la revelación que Dios nos ha dado a través de su palabra. Pero para poder asimilarla, así como el recién nacido necesita tener un sistema digestivo correcto para poder asimilar la leche materna, así también nosotros
para poder asimilar la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestro espíritu, necesitamos de su revelación, necesitamos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Por eso en este primer tema de esta serie, en la cual estamos hablando precisamente vamos a hablar de la preeminencia de Cristo, pero como la plenitud de vida que Él desea para nosotros está precisamente en el conocimiento de su voluntad. Estamos hablando de plenitud de vida. Para poder tener plenitud de vida nosotros, lo primero y más importante que debemos nosotros de anhelar y de desear es agradar a Dios en todo. Es vivir como es digno de Dios. Allí empieza el principio de la plenitud. Cuando tú vives agradando a Dios, cuando tú buscas su voluntad y vives de acuerdo a su voluntad, la plenitud empieza a manifestarse en ti, porque empiezas a vivir el gozo de saber lo que nuestro Padre Celestial nos ha dado por medio de Jesucristo. La plenitud de vida empieza a manifestarse cuando se revela a tu corazón a través de la palabra que nosotros hemos sido adoptados ya por Dios. Como lo vamos a ver más adelante, que fuimos trasladados de un reino en el que estábamos de oscuridad, de pecado, de muerte, a un nuevo reino que es su reino. Allí empieza la plenitud de vida. Empiezas a tener paz en tu corazón cuando sabes que has sido reconciliado con Dios, que ya no hay enemistad con Dios. Genera confianza, paz, seguridad, agradecimiento, en fin, es todo lo que empieza a renovarse en nosotros. Empieza a caer el temor. Hay personas que viven en mucho temor, en mucha angustia, pensando en que si mueren, ¿qué va a suceder después de la muerte? Y se angustian por eso. Pero cuando tú recibes la revelación de la palabra y sabes que en Cristo Jesús tenemos salvación y vida eterna, cambia completamente ese sentir en el corazón. Eso es plenitud de vida. Por eso el Señor lo dijo. Yo he venido para que tengan vida y vida en plenitud, en abundancia. Y eso es lo que genera la palabra de Dios. Lo que genera en nosotros este alimento espiritual, esta leche materna, cuando se revela a nuestro corazón. Cuando nosotros la aprovechamos, la digerimos, la recibimos, hay un cambio radical. Empezamos a crecer, empezamos a madurar, así como el niño empieza a fortalecerse, empieza a crecer. Y bueno, llega el momento del fruto, porque no podemos exigirle a un recién nacido, a un bebé espiritual que empieza a dar frutos, así como a una pequeña planta que empieza a crecer, no le podemos exigir que dé fruto. Tenemos que esperar a que crezca, a que madure, que se fortalezca, que se alimente, para que empiece a dar fruto. Y si está bien alimentada, si está sana, entonces su fruto será un buen fruto. Por eso en este versículo 10 dice la palabra que además de agradarle en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios. Mientras más crecemos en el conocimiento de Dios, mayor va a ser en nosotros esa revelación y podremos vivir como es digno de Él, podremos agradarle cada vez más a Él. La plenitud de vida se va fortaleciendo en nosotros, se va cimentando, fundamentando en nuestro corazón los principios que Dios ha establecido, y sabemos que todas las promesas, todas las bendiciones, todos los pactos que Dios ha hecho se cumplen, porque la palabra de Dios nos enseña que Dios es fiel y que Dios cumple todo
cuanto ha prometido. Así de que esto nos da esa seguridad. Por eso leemos en la palabra que el amor de Dios echa fuera todo temor. El perfecto amor de Dios es maravilloso en nuestras vidas. Y esto solamente lo podemos vivir a través del conocimiento de Dios. Versículo 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y en estos tiempos, durante toda la vida en que estamos nosotros, que Dios nos tiene en este mundo, tenemos que estar fortalecidos constantemente. Y lo único que nos va a fortalecer, lo dice la palabra, con todo poder, es precisamente la presencia de su Santo Espíritu. Porque conforme a esta potencia que habla aquí la palabra de su gloria, Él envió a nosotros, envió su Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a morar a nosotros. Y Él es el que nos fortalece. Esa potencia, la palabra potencia tiene que ver, es sinónimo de energía. De hecho, en el griego leemos dinamis, ¿sí? De donde se derivó posteriormente la palabra dinamita. ¿Sí? La potencia, la energía en nosotros es el Espíritu Santo. Y Él es el que nos fortalece. Y nos fortalece, dice aquí la palabra, para toda paciencia. Y en estos tiempos en los cuales necesitamos paciencia para que en el proceso en el cual estamos viviendo, fortalecidos por el Espíritu Santo, por el conocimiento de su palabra, sabiendo que estamos enfrentando tiempos que fueron ya profetizados por el Señor, que Él nos dijo, nos advirtió que sucederían muchas de estas cosas que estamos viviendo hoy en día, antes de su segunda venida. Y sabemos que la iglesia de Cristo está esperando la venida del Señor. Sabemos que estamos viviendo tiempos que fueron ya profetizados. Sabemos que han transcurrido ya más de 2000 años que vino Cristo a este mundo y que hemos entrado precisamente en ese periodo del tercer día. No sabemos cuándo va a venir el Señor, pero cada día está más cerca su venida. Cada vez estamos viendo más eventos que Él nos habló que sucederían. Pero mientras que eso llega, nosotros tenemos que vivir confiados en el Señor, confiados en Él, fortalecidos, sabiendo que si lo hacemos viviendo de una manera digna para Él, agradándole en todo a Él, llevando un buen fruto, estamos alineados a su voluntad. Estamos viviendo conforme al deseo de su corazón. Y por eso, con gozo, y así lo dice el apóstol Pablo en el versículo 10, damos gracias al Padre que nos hizo aptos. Recibe esta palabra, tenla allí clara. Él nos hizo aptos. Él nos ha dado toda aptitud, nos ha dado todo lo necesario. Él no te va a pedir que hagas algo que no esté en ti poderlo hacer. Él nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Tenemos una herencia maravillosa. Y Él ya nos hizo aptos para participar en ella. Los santos somos todos aquellos que hemos sido apartados para Dios a través, primero, precisamente, de la justificación. Haberse cumplido esa justicia divina en Cristo Jesús. Y en el momento en el que nosotros somos reconciliados con Dios, en el momento en que nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, en ese momento en el que nacemos de nuevo, en ese momento estamos siendo hechos aptos para una herencia
maravillosa, hermosa. En otra ocasión hablaremos de esta herencia que nos espera, ¿sí? De los santos en luz. Santo, recuerda, apartado para Dios. Nosotros, los que hemos recibido a Cristo Jesús, nosotros, los que somos ya, hemos sido adoptados por el Padre y tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Nosotros que formamos este cuerpo visible en la tierra, que es la iglesia de Cristo, somos los santos. Por eso en la palabra, cuando tú lees la Biblia, en las diferentes cartas que escribe el apóstol Pablo, el apóstol Pedro a las iglesias, en su saludo, hablan de los santos. Pablo escribe a los santos que están en Roma, escribe a los santos de las diferentes iglesias. Hoy en día yo puedo decirte en este momento a los santos que están escuchando la palabra de Dios, todos nosotros que hemos sido ya aptos para recibir esta maravillosa herencia que tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo, el cual, versículo 13, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Este pasaje, queridos hermanos, este pasaje que acabamos de leer es clave. Este es un principio, este es un fundamento, este es un versículo que debe estar siempre presente. La libertad. Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro Padre Celestial, por medio de nuestro Señor Jesucristo, Él nos ha hecho libres de todo aquello que el reino de las tinieblas podía hacer contra nosotros. Ya el príncipe de las tinieblas, Satanás y sus demonios, no tienen, escúchalo bien, escucha bien esto, recíbelo, recibe esta palabra. Satanás y sus demonios no tienen ninguna potestad sobre de ti, esto es, no tienen ninguna autoridad. Ya Cristo Jesús nos ha librado de esa potestad, de esa autoridad, y nos ha trasladado al reino, a su reino, al reino de su amado Hijo, dice la palabra. Nuestro Padre Celestial nos ha trasladado al reino. Y en el reino de Dios, el único, escúchalo bien, el único que tiene la autoridad total sobre todo es Él. Es Dios, nuestro Padre, Cristo Jesús. Es Él únicamente, el Espíritu Santo. Estamos hablando de un solo Dios con tres personas, en tres personas. Él es el único que tiene la autoridad total. Nadie más. Si tú has recibido a Cristo Jesús en tu corazón, tú eres libre. Hay personas que viven temerosas, angustiadas. Se las pasan muchas veces hablando más de Satanás, del diablo, que de Dios, porque tienen temor y piensan que todavía Satanás tiene autoridad sobre ellos. Hay quienes están buscando ser libradas de Satanás y de sus demonios cuando han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Es cierto que hay hombres y mujeres que están bajo el dominio de Satanás. Sí, claro que sí. Uno mismo, antes de conocer a Cristo, antes de recibir a Cristo como Señor y Salvador, vivíamos en el reino de las tinieblas.
Pero una vez que somos trasladados al reino de la luz, ya Satanás no tiene absolutamente ninguna autoridad sobre nosotros. Pero aquellos que no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, aquellos en quienes aún no mora el Espíritu Santo en su corazón, esos sí están bajo el dominio de Satanás. Y unos en mayor, vamos a decirlo, tienen manifestaciones porque están dominados, tienen presencias en ellos diabólicas, sí, es cierto. Pero nadie, escúchalo bien, nadie, absolutamente nadie que haya recibido a Cristo como Señor y Salvador, que haya creído en su corazón para justicia, se haya arrepentido y le haya entregado su vida a Jesús, nadie que haya hecho esto y que haya sido justificado por la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que haya recibido la potestad de ser llamado hijo de Dios, adoptado por Dios como hijo, y que el Espíritu Santo haya venido a ser morada en su corazón, nadie puede tener en él ninguna otra autoridad que no sea la de Cristo Jesús. Y ningún espíritu del reino de las tinieblas puede cohabitar en el corazón cuando el Espíritu de Dios está allí presente. Por eso la palabra de Dios establece y lo deja claro. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Así de que, queridos hermanos, estos principios son claros y son muy importantes para nuestra vida. Tienen que estar allí, firmes, anclados en el corazón. Cristo Jesús nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Quiero en este momento pedirte a ti, si tú no has entregado tu vida a Jesús, si tú aún no le has reconocido como tu Señor y tu Salvador, si tú has vivido creyendo que agradas a Dios con tus actos, con tu esfuerzo, con tu manera de comportarte, pero no tienes el conocimiento de su voluntad. Si durante estos minutos has escuchado esta palabra y has sentido en tu corazón esa necesidad de entregarle tu vida a Jesús, yo te invito para que lo hagas, que abras tu corazón a Jesús, que le recibas a Él como tu Señor y tu Salvador. Quiero en este momento leerte lo que la palabra de Dios nos enseña, lo que la palabra de Dios establece, para que sea la palabra la que se haga viva en tu vida, ¿sí? Dice así en el libro de los Romanos, el libro que habla de la justicia, de lo que acabamos de hablar hace algunos domingos, la justicia divina. Este capítulo 10 del libro de Romanos, todo el libro de Romanos nos habla de la justicia divina, la justicia de Dios. La justicia que es por fe. Pero precisamente aquí en el capítulo 10, ¿sí? Establece lo siguiente. Versículo 9 del capítulo 10 del libro de Romanos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Cierra tus ojos allí donde estés, en el lugar donde estés. Toma un tiempo de reflexión, si este es tu caso, y habla con el Señor. Habla con Jesús. ¿Sabes? Él está a la puerta de tu corazón, está tocando la puerta. Si tú abres esa puerta, si tú das ese paso de aceptación, primeramente de que has sido pecador, de que necesitas de un Salvador, de un Redentor, y reconoces que Jesús al morir en la cruz lo hizo para el perdón de tus pecados. Si tienes la convicción en tu corazón de que es necesario arrepentirte, esto es cambiar de forma de vida para vivir como es digno de Dios y agradarle en todo, como Él lo desea, haz esta oración en este momento. Haz una oración como salga de tu corazón, como fluya de tu corazón. Pídele al Espíritu Santo que te está tocando en este momento, que te guíe. Y acepta a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Reconoce que Él derramó su sangre preciosa para darte libertad, para redimirte de tu pecado. Y si tú lo haces, si tú le entregas tu vida a Jesús en este momento y le confiesas con tu boca, le dices de una manera audible, Jesús, tú eres mi Señor. En este momento yo me convierto en tu siervo. Quiero hacer tu voluntad. Quiero agradarte. Quiero tener una nueva vida. Quiero nacer de nuevo. Quiero ser apto para esta herencia que tú tienes para todos los santos en luz. Él está allí a tu lado. Él está esperando que tú lo hagas para entrar a tu corazón. Abre la puerta y Él entrará contigo y permanecerá en ti, cenará contigo, dice la palabra. Nunca más te abandonará. En este mismo momento tú vendrás a vida eterna, nacerás de nuevo y todas las cosas viejas quedarán atrás. Ahora todo será hecho nuevo para vivir para Cristo. Y si tú has hecho esta oración o tú la haces en este momento, quiero decirte que hay fiesta en el cielo, que hay alegría, porque cada vez que un alma se entrega al Señor, el cielo mismo se llena de gozo. Y tú empezarás a vivir una nueva vida, una vida plena en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros, lo que estás haciendo. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque al levantar nuestra oración a ti para pedirte que nos llenes del conocimiento de tu voluntad, que nos llenes de toda sabiduría e inteligencia espiritual, Señor, la revelación de tu palabra viene a nosotros y seguimos creciendo, Señor. Seguimos madurando. Queremos agradarte, oh Dios. Queremos agradarte en todo, llevando fruto, Señor, como tu palabra lo establece en todo aquello que hagamos. Y queremos seguir creciendo en tu conocimiento. Padre, llénanos de esta sabiduría, Señor, y de este conocimiento. Y a todos aquellos que en este momento
han entregado su vida, a todos aquellos que en este momento, Dios Todopoderoso, tú, porque eres tú el que haces la obra, eres tú, oh Espíritu Santo, el que tocas el corazón del hombre. Todo aquel que ha entregado su vida en este momento a Cristo Jesús, Señor, te damos, oh Dios, toda la gloria a ti, porque eres tú el que haces la obra. Señor, oramos para que sigan recibiendo la palabra, sigan creciendo, Señor, sigan siendo discipulados en el conocimiento de tu voluntad, Padre, para que se cumpla en ellos el propósito que tú, oh Dios, has establecido en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Les invitamos, si tú has hecho esta oración el día de hoy, en nuestro canal verás un número de teléfono por medio del cual a través de WhatsApp podrás comunicarte con nosotros. Nos gustaría mucho saber de ti. Nos gustaría mucho poderte apoyar y seguir orando para que sigas creciendo en el conocimiento de Dios. Nos gustaría poner a tu alcance todos los medios que puedan estar disponibles para que tú sigas creciendo, te sigas alimentando con su palabra. Estamos siempre a sus órdenes para servirles. Que el Señor derrame esta sabiduría y este conocimiento maravilloso de Él en vuestras vidas y os llene de bendiciones.